Me llamo Isabel Fuentes. Tengo 61 años. Soy viuda desde hace casi 2 décadas y he vivido toda mi vida en un pequeño barrio residencial al sur de Guadalajara. Fui secretaria administrativa en una notaría durante 27 años y aunque mi trabajo nunca fue glamuroso, fue constante, seguro y sobre todo suficiente para criar a mis 2 hijas, Renata, la mayor, y Julia, la menor. Dejé de lado mis sueños, mis viajes, mis tardes de descanso y todo lo que alguna vez quise para mí, solo para asegurarme de que a ellas nunca les faltara nada. Fui madre, padre, amiga, consejera, cocinera, chofer, enfermera y muchas veces invisible. Pero lo acepté, porque creí que así era el amor de una madre. Silencioso, incondicional, eterno. Hasta que una tarde, mientras preparaba algo rápido para cenar, mi celular vibró. Era un mensaje de Renata por WhatsApp, corto, frío, sin un mamá querida, sin una pizca de cariño. Solo un párrafo que me rompió más que el corazón. Mamá, después de hablarlo con Rodrigo y con su mamá, decidimos que lo mejor es que veas la ceremonia por videollamada. Queremos que sea algo íntimo. Igual será como si estuvieras ahí. ¿Como si estuviera ahí? Después de todo lo que hice por ella, después de todo lo que sacrifiqué para que pudiera tener una vida mejor, ese día no grité, no lloré, no respondí con rabia. Ese día simplemente dejé de ser la mujer que lo aguantaba todo sin decir nada. Y lo que vino después fue el comienzo de algo que nadie, ni siquiera mi hija, estaba preparado para enfrentar. Porque a veces el amor más fuerte no es el que sigue soportando, es el que, con toda la paz del mundo, dice «basta», un mensaje que rompió algo más que el silencio. Ese mensaje me encontró en la cocina, con el delantal aún puesto, removiendo una sopa sencilla que había preparado con lo que había en la nevera. Ni siquiera lo vi llegar al principio. El celular vibró sobre la encimera y pensé que sería algún recordatorio del supermercado o una cadena de Julia con memes de gatos. Pero cuando vi el nombre de Renata en la pantalla, sonreí sin pensarlo. Mi hija mayor, mi orgullo, la que me sacó lágrimas de emoción cuando se graduó, la que cargué en brazos cuando tuvo fiebre a los 5 años, la que me abrazaba tan fuerte cuando algo le dolía, como si yo pudiera sanar el mundo entero. Deslicé el dedo sobre la pantalla y abrí el mensaje. Mamá, después de hablarlo con Rodrigo y con su mamá, decidimos que lo mejor es que veas la ceremonia por videollamada. Queremos que sea algo íntimo. Igual será como si estuvieras ahí. Me quedé mirándolo, no entendía. Releí la frase 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar de forma si las miraba lo suficiente. Mi mano seguía sosteniendo la cuchara, pero la sopa comenzaba a hervir sin que yo me diera cuenta. Todo dentro de mí se congeló. No había un lo siento, no había un mamá, esto fue difícil para mí. No había humanidad, solo una decisión tomada, un acuerdo entre 3 personas. Rodrigo, su prometido, su futura suegra, una mujer que apenas me ha dirigido la palabra en 2 años, y mi hija, que ahora me decía que podía verla desde casa, como si fuera suficiente, como si no doliera. Apagué la hornilla y me senté a la mesa. Mis rodillas temblaban, pero no de rabia. Era otra cosa, algo más profundo. Una grieta que comenzaba a abrirse en mi interior, como si la tierra bajo mis pies estuviera cediendo de a poco. No respondí al instante. Guardé el celular en silencio y terminé de preparar la cena, aunque ya no tenía apetito. Me obligué a comer algo, como si lo que estaba pasando no fuera tan grave, como si no doliera tanto, pero dolía. Me dolía cada centímetro del cuerpo, no por el desaire en sí, sino por lo que significaba. Porque esa frase, igual será como si estuvieras ahí, me dejó claro que para ellos mi presencia era decorativa, reemplazable, prescindible. No importaba si estuve en cada paso de su vida.
si vendí mi anillo de compromiso para pagar su primer semestre de universidad, si trabajé dobles turnos cuando Rodrigo la dejó por otra, para que no tuviera que mudarse de ciudad. No importaba si me dolió el alma cuando ella lloraba en mi regazo o si cociné su pastel favorito cada vez que necesitaba consuelo. Nada de eso contaba ya. Esa noche no dormí. Caminé de un lado al otro del pasillo como alma en pena. Fui a la sala. Encendí la lámpara de pie. Me senté en el sofá y volví a abrir el mensaje. Lo leí otra vez y luego lo cerré para siempre. Renata no me desinvitaba solo de su boda. Me estaba diciendo que ya no importaba, que mi papel de madre había caducado, que ahora había una nueva familia, nuevas decisiones, y que yo solo era una espectadora más. Y entonces, algo cambió. No fue rabia, no fue venganza. Fue una calma extraña, como si el silencio me diera por fin permiso de ver las cosas tal como eran. Me di cuenta de que no quería pelear, no quería explicaciones, no quería más migajas disfrazadas de cariño, solo quería paz. Al día siguiente, después de preparar mi café como siempre, abrí el celular y respondí con 4 palabras. Está bien, disfruta tu día. Eso fue todo. No firmé como mamá. No incluí emoticones. No hice preguntas. No rogué. Y supe en ese instante que esas 4 palabras pesarían más que cualquier discurso. Porque a veces el silencio es más feroz que un grito. Porque decir basta sin levantar la voz es un acto de amor propio tan poderoso como una revolución. Me vestí para el trabajo. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo no vi a la madre sacrificada, a la viuda resignada, ni a la mujer que siempre decía que sí. Vi a Isabel, solo Isabel. Durante el trayecto al trabajo, la ciudad se veía igual que siempre. El mismo tráfico, las mismas aceras rotas, los mismos árboles en flor. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Lo di todo y nunca pedí nada. El silencio puede ser engañoso. Desde afuera mi vida parecía tranquila, casi predecible. Una mujer de cabello canoso, pero bien peinada, puntual en el trabajo, educada con los vecinos, siempre con una bolsa de pan bajo el brazo los viernes por la tarde. Pero lo que nadie veía era todo lo que había dejado atrás para que esa imagen existiera. Cuando mi esposo, Héctor, murió, Renata tenía 16 y Julia apenas 12. El infarto fue fulminante, inesperado, brutal. Me quedé viuda una mañana de martes, con una hipoteca, 2 hijas llorando en mi cama y una nevera medio vacía. Esa noche me encerré en el baño, me cubrí la boca con una toalla para no despertarlas y lloré como una niña. Pero al día siguiente me levanté y no volví a caer. Tomé un segundo trabajo como asistente en una papelería por las tardes. Vendí mi alianza de bodas para pagar los útiles escolares. Aprendí a estirar 1 kilo de arroz para que rindiera 3 días. Me olvidé de las tardes de descanso, de los cafés con amigas, del silencio. Me convertí en una mujer que resolvía. Durante años, nunca pedí ayuda, ni una sola vez. Siempre dije que estábamos bien, incluso cuando tenía que remendar mis zapatos por 3ª vez, o cuando Julia necesitaba una calculadora nueva y yo vendía un collar para comprársela. Renata fue mi motor. Siempre fue brillante, ambiciosa, decidida. Me sentía orgullosa cada vez que me llamaban de la escuela para decirme lo bien que iba en clases. Cuando decidió estudiar arquitectura no dudé. Tomé un préstamo, reduje gastos y le pagué el primer año completo con mi liquidación de la notaría anterior. «Te lo devolveré todo algún día, mamá», me dijo una noche abrazándome fuerte antes de tomar el bus hacia la capital. Yo solo sonreí. Nunca esperé que me devolviera nada. Lo hice por amor, por instinto, porque así es como aprendí a querer. Pero lo que duele no es que no me lo devolviera. Lo que duele es que lo olvidó. Durante años fui el pilar que nadie miraba. Cuando Renata tuvo su primer novio serio y todo se vino abajo,
Tomé un bus de 5 horas para consolarla. Dormí en el piso de su apartamento, le cociné sopas, la abracé mientras lloraba con la cabeza sobre mi regazo. Cuando Julia se fracturó el brazo en un accidente de bicicleta, estuve 3 noches seguidas sin dormir, sentada junto a su cama, cantándole bajito para que no sintiera dolor. Y nunca pedí nada, ni un gracias de verdad, ni un día libre, ni un gesto especial. Me bastaba con verlas bien, pero ese maldito mensaje me hizo ver algo que no quería aceptar. Me habían usado como cimiento, pero ahora que la casa estaba construida, ya no hacía falta la base. Ellos tenían sus vidas, sus decisiones, y yo solo era un nombre en una lista que alguien, en algún momento, decidió tachar. Esa mañana en el trabajo, nadie lo notó. Saludé como siempre, llevé galletas caseras al descanso, respondí correos, pero por dentro algo se estaba rompiendo, algo profundo, una especie de columna invisible que sostenía mi entrega incondicional comenzaba a agrietarse. Durante el almuerzo me quedé sola en la sala de descanso. Saqué el celular. Renata no había respondido mis 4 palabras, ni un ok, ni un emoji, nada, silencio. Pensé en escribirle de nuevo, preguntarle por qué, rogarle, quizá. Pero algo me detuvo. Una voz que no era de dolor sino de dignidad. Tal vez era hora de ver quién soy fuera de ser madre, de dejar de servir de sombra para que otros brillen. Y entonces, con la taza de café temblando un poco entre mis manos, tomé una decisión. No iba a rogar. No iba a suplicar por un lugar en una mesa donde yo había pagado el mantel. Iba a actuar. Con firmeza, con amor. Pero esta vez, con amor propio. Salí del trabajo como lo hacía cada día, despacio, con la bolsa colgada al hombro, saludando al guardia de la entrada y bajando por la misma acera de siempre. Pero esa tarde no tomé el autobús directo a casa. Mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron a unas cuadras de ahí, al Banco Regional de Occidente. Ahí había hecho todos mis trámites importantes en los últimos años. El fondo universitario de Julia, el préstamo para el tratamiento dental de Renata, incluso el certificado de depósito que guardaba para emergencias familiares. Entré. El aire estaba frío, estéril. El sonido de las teclas y las impresoras me resultaba extrañamente reconfortante. Me acerqué al módulo de atención. Martín, el ejecutivo de cuenta que me había ayudado con los fondos de la boda, levantó la vista y me sonrió, como siempre. Doña Isabel, qué gusto verla. ¿Todo bien con la transferencia al salón de eventos? Me senté con cuidado frente a él, apoyé las manos sobre la mesa y por dentro me sentí tan firme como una piedra en mitad del río. Vengo a cancelarla. Martín frunció el ceño. ¿La transferencia de la boda? Asentí. Sí, esa misma, la de los 40.000 oros. Él dudó un segundo. ¿Pasó algo? ¿Hubo un error? Digamos que los planes cambiaron. Tecleó en silencio. Luego levantó la mirada. Está a tiempo. Aún no se ha procesado del todo. Solo tendríamos que firmar esta anulación. Deslicé el bolígrafo sobre el papel sin pestañear. Nada en mí temblaba, ni mis dedos, ni mi voz, ni mi conciencia. Martín respiró hondo. ¿Está segura, doña Isabel? Es una suma considerable. Más caro sería seguir pagando por no ser vista. Guardó silencio. No hizo más preguntas. Terminamos el trámite y salí del banco con algo que no había sentido en mucho tiempo. Ligereza, no euforia, no venganza, ligereza. Como si por fin me hubiera quitado un abrigo empapado que cargaba desde hace años. Cuando llegué a casa, el sol ya caía y el cielo tenía ese tono dorado que siempre me gustó. Preparé una copa de vino tinto, uno que había guardado para el cumpleaños de Renata, que nunca vino a celebrar. Me senté en la terraza con los pies cruzados y el silencio como única compañía. Y entonces comenzaron a llegar los mensajes. Primero uno,
luego 2, después 5, 8, 10, todos de Renata, todos con el mismo tono de pánico disfrazado de sorpresa. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué cancelaste el pago? El salón me llamó, dicen que no se procesó nada. ¿Esto es una broma? Contesta. No respondí. Apagué el celular. Serví otra copa de vino y cerré los ojos. No había marcha atrás. Había gastado décadas entregando todo de mí sin condiciones. Y cuando por fin puse un límite, me llamaron difícil, egoísta, dramática, como si fuera escandaloso pedir un poco de respeto. Pero esa noche, sola en mi porche, me prometí algo. Nunca más pagaré por amor que me excluye. Nunca más mendigaré cariño disfrazado de decisiones difíciles. Y lo más importante, nunca más volveré a financiar el privilegio de ser ignorada. Desperté antes que el sol, como en los viejos tiempos. Pero esta vez no fue por insomnio, ni por ansiedad, ni por remordimiento. Fue distinto. Era como si mi cuerpo supiera que algo estaba por suceder, como si el aire cargara con una electricidad sutil, silenciosa, pero inevitable. Encendí la cafetera y mientras el aroma llenaba la cocina, encendí el celular por primera vez desde la noche anterior. 42 mensajes, 14 llamadas perdidas, 3 notas de voz, todo de Renata. Las primeras eran de confusión. Mamá, no entiendo. ¿Por qué hiciste esto? Esto es una exageración. Las siguientes, de culpa. Solo queríamos que fuera una boda tranquila. No pensamos que te molestaría tanto. Es solo un detalle, mamá. Y finalmente, de desesperación. El lugar canceló. Perdimos la fecha. No tenemos cómo reorganizar todo. La familia de Rodrigo está furiosa. Mamá, por favor, no nos hagas esto. No abrí ninguna nota de voz. No respondí nada. En lugar de eso, tomé mi taza, salí al patio trasero y observé cómo los primeros rayos de sol tocaban el pasto húmedo. Un gorrión picoteaba las migas que había dejado la tarde anterior. El mundo, increíblemente, seguía girando aunque yo hubiera puesto un alto. Y ahí entendí algo. Mi silencio les dolía más que 1000 palabras. Durante toda mi vida, cada vez que alguien me necesitó, ahí estuve. Respondía al primer timbrazo, contestaba cada llamada, me movilizaba al menor gesto. Y ahora, al no decir nada, al no moverme, mi ausencia se convertía en un eco imposible de ignorar. A media mañana, el timbre de la puerta sonó. Me asomé con cautela por la ventana lateral. Era Julia, mi hija menor, mi dulzura, mi cómplice silenciosa. Tenía el rostro pálido, el cabello atado con descuido y ojeras marcadas. Sostenía su celular en una mano y un pequeño ramo de flores en la otra. Las flores eran humildes, de las que se compran en la esquina, pero algo en ese gesto me apretó el corazón. Abrí la puerta sin decir palabra. Hola, mamá. Hola, Julia. Nos miramos durante unos segundos. Ella bajó la mirada y extendió las flores. No sabía qué traer. No sabía si ibas a abrirme. No necesitabas traer nada. Entra, hace frío. Nos sentamos en la sala. Puse agua a calentar. Me moví con calma, como si todo fuera parte de una rutina establecida. Pero por dentro, los latidos eran un tambor sordo, constante. Renata está hecha un desastre, dijo de pronto. Lloró toda la noche. Rodrigo está furioso. Sus padres dicen que esto prueba que eres impredecible. Me reí, no por burla, por ironía. Claro, ahora soy impredecible, porque decidí no pagar lo que ellos ya daban por hecho. Julia bajó la mirada. No vine a justificarla, mamá. Solo quería entenderte. O quizás solo quería verte. ¿Y lo entiendes? Sí, respondió con un suspiro. Siempre lo entendí, pero nunca supe cómo decirlo. Hubo silencio, uno distinto, no de tensión, sino de reconocimiento.
Fuiste madre para todos menos para ti misma, dijo ella en voz baja. Y ahora estás empezando a hacerlo. Nos tomamos el té en silencio. Me habló de su trabajo. Yo le hablé de un libro que estaba leyendo. Por un momento, fuimos simplemente madre e hija, sin deberes, sin exigencias, sin sacrificios. Cuando Julia se fue, me abrazó fuerte, de esos abrazos que no piden perdón, pero lo dicen todo. Y minutos después, como si el universo hubiera estado esperando el momento justo, llegó otra visita inesperada, la visita que no esperaba, pero que necesitaba. La tarde avanzaba despacio. El cielo empezaba a teñirse de gris, como si también él estuviera agotado de tanto fingir claridad. Estaba doblando la ropa en el sofá cuando sonó el timbre por segunda vez ese día. Pensé que Julia había olvidado algo, pero al asomarme por la mirilla, el corazón me dio un vuelco. Era Valeria, la mejor amiga de Renata desde la infancia, la niña que solía pasar los veranos en nuestra casa, que horneaba galletas conmigo, que me decía «tía Isa» sin que yo se lo pidiera. No la había visto en años. Abrí la puerta, aún sorprendida. «¿Valeria?» «Hola, tía Isa». Se veía mayor, claro, pero su expresión seguía siendo la misma, dulce, firme, un poco triste. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como quien carga un mensaje que pesa más de lo que esperaba. «¿Está todo bien?», pregunté. «¿Puedo pasar?». Asentí. Le ofrecí té. Se sentó en la misma silla que había ocupado Julia unas horas antes, y por un momento me sentí atrapada en una especie de repetición, solo que esta vez no era una hija quien buscaba respuestas. «Renata no sabe que estoy aquí», dijo sin rodeos. «Ya me lo imaginaba. Está desbordada. No duerme, no come bien. Ha intentado escribirte 1000 veces, pero no se atreve a enviarlo». «¿Y qué te pidió?». «Nada», respondió rápido. «Vine porque me pareció injusto todo esto, porque yo la conozco, y también la conozco a usted, y sé que lo que pasó no es justo». La observé con atención. No venía a defender a Renata, venía a entender. Y, quizá, a cerrar una puerta que nunca había terminado de abrirse. ¿Y entonces? Quería saber si hay algo que ella pueda hacer. Una disculpa, una explicación, un intento. Tomé aire. No quería ser cruel, pero tampoco mentirme. ¿Y tú crees que una disculpa cambia lo que se sintió al recibir ese mensaje? Valeria bajó la mirada. No. ¿Crees que se puede deshacer la sensación de ser útil solo cuando conviene? ¿De estar invitada solo cuando se paga? No. ¿Entonces? Entonces, solo me queda decirle que lo siento, que lo que hicieron estuvo mal y que si algún día cambia de opinión, ella estará esperando. Me quedé en silencio un momento y luego, con la voz más serena que encontré, dije: «No necesito que esperen nada de mí, porque esta vez soy yo quien elige no estar». Valeria asintió. Sus ojos se humedecieron. Se levantó sin prisa y antes de salir me abrazó. «Gracias por todo lo que hizo por ella, aunque ella lo haya olvidado». «Gracias por venir», le respondí. A veces el amor también se demuestra diciendo «hasta aquí». La puerta se cerró detrás de ella, con un sonido suave, pero dentro de mí fue como un eco que cerraba una etapa completa. Ya no había que explicar, ya no había que arreglar, ya no había lugar al que volver. Los días siguientes pasaron con una calma extraña, casi sospechosa, como si el universo se hubiera detenido a observar qué haría yo con todo ese silencio acumulado. No respondí mensajes, no abrí correos, volví a mi rutina. Preparaba mi café, iba al trabajo, saludaba al panadero, regaba las plantas, y cada cosa sencilla que hacía, cada paso, cada sorbo, cada buenos días, era una forma silenciosa de recuperar lo que siempre fue mío, mi espacio. Pero mientras yo me reconstruía desde adentro,
Allá afuera todo se desmoronaba. Me enteré por Julia y también por algunas vecinas curiosas que seguían a Renata en redes sociales que la boda se había cancelado oficialmente. El salón no guardó la fecha. El florista se negó a esperar sin anticipo. El catering fue reservado por otra pareja. Y lo más irónico, los suegros de Renata, esos mismos que pidieron una boda íntima, ahora estaban furiosos, diciendo que esto probaba que yo era problemática, inestable y emocionalmente manipuladora. Manipuladora. La palabra me hizo reír cuando Julia me la repitió, con vergüenza ajena en los ojos. Era manipulación poner un límite. Era egoísmo retirar el dinero cuando fui tratada como una invitada de segunda categoría. ¿O era simplemente la primera vez que hacía algo por mí y eso le resultaba insoportable? Renata y Rodrigo intentaron salvar lo que quedaba. Buscaron un jardín más económico, una casa con patio, un restaurante. Pero cada opción implicaba reducir aún más la lista, bajar la calidad del menú, cambiar proveedores. Todo lo que ella había soñado, esa perfección diseñada para impresionar a los suegros, se desmoronaba como castillo de naipes. Y yo no moví un dedo para evitarlo. No por orgullo, no por revancha, sino porque entendí que nunca debí ser el pilar de algo en lo que no me consideraban parte. Eventualmente supe por Julia, que se casaron 3 semanas después, en el jardín de la casa de los padres de Rodrigo. Solo con ellos, un par de tíos y 3 amigos. No hubo orquesta, ni fotógrafo profesional, ni vestido de diseñador, ni flores exóticas. Yo no fui invitada, y por primera vez no me dolió. Ese día preparé mi propia comida favorita. Me compré un pastel pequeño de chocolate, encendí velas, me puse el perfume que más me gusta y con una copa de vino en la mano, brindé conmigo misma. No por la boda, no por lo perdido, sino por lo que por fin había recuperado. Mi voz. Pasaron algunos días más. El calendario marcaba el final de marzo. Las tardes se volvían más largas, los atardeceres más cálidos, y en mí algo se asentaba con una serenidad desconocida. Ya no despertaba con el corazón en la garganta. Ya no revisaba el celular con temor. Ya no repasaba conversaciones en mi cabeza buscando qué dije mal. Había cruzado un umbral invisible, uno donde el dolor ya no ardía, solo dejaba de importar. Hasta que una tarde, al volver del trabajo, encontré en mi correo personal un nuevo mensaje. El remitente, Renata. El asunto, perdón. No sé si vale de algo. Lo abrí sin prisa, sin expectativa. Era largo, muy largo. Unas 3 páginas de justificaciones, emociones cruzadas, confesiones. Decía que estaba cansada, que había estado bajo mucha presión, que su suegra siempre fue insistente, que Rodrigo quería impresionar a su familia, que no supo cómo manejarlo. También decía que me necesitaba, pero que no sabía cómo decirlo sin sonar interesada. Decía que me admiraba, que me extrañaba, que ojalá yo pudiera entender que todo fue una confusión, un mal momento. Y finalmente, me preguntaba si aún había posibilidad de hablar, de vernos, de reconstruir. Terminé de leerlo con la misma calma con la que uno dobla una carta vieja y la guarda en una caja que ya no se abre. No sentí rabia, no sentí alivio, solo cierre, porque entendí que no siempre se trata de que alguien venga a arreglar lo que rompió. A veces, lo más sabio que podemos hacer es no abrir la puerta otra vez. No respondí, no porque no la quisiera, sino porque ahora también me quería a mí, y eso lo cambiaba todo. El amor más fuerte es el que vuelve hacia uno mismo. Pasaron semanas, y después meses. Las flores del jardín volvieron a abrir, las mismas que olvidaba regar cuando vivía preocupada por si alguien me necesitaba. La vieja radio en la cocina volvió a sonar con canciones que antes no escuchaba, porque el ruido de los demás siempre era más fuerte que el mío. Un día me inscribí en un taller de cerámica en el centro cultural del barrio.
La mujer que lo dictaba tenía las manos manchadas de barro y una voz suave que decía cosas como: no intentes controlar la forma, solo deja que se exprese. Me pareció casi una metáfora de mi vida. Conocí mujeres que también cargaban silencios, divorciadas, viudas, madres que lo dieron todo, hijas que se alejaron. Nos reíamos sin culpa, llorábamos sin vergüenza, y por primera vez en mucho tiempo no era solo madre, ni esposa, ni cuidadora, era Isabel, solo Isabel. Me volví buena moldeando arcilla. También aprendí a moldear mis límites, mis tiempos, mis afectos, mis ausencias. Empecé a leer novelas completas, a caminar sin destino los domingos, a decir que no sin justificarme, a preparar cenas para mí sola con la misma dedicación que antes ponía al cocinar para otros. Una tarde, mientras acomodaba las tazas recién salidas del horno, pensé: esto también es amor. No el que espera algo a cambio, no el que calla para agradar, no el que se desgasta para ser visto, sino el que, después de tanto dar, finalmente vuelve hacia uno mismo. No volví a ver a Renata, y no me hace feliz decirlo, pero tampoco me rompe. Julia me visita con frecuencia. A veces viene con su guitarra, a veces solo se sienta en silencio conmigo. Ya no me pide consejos, ni me exige respuestas. Solo compartimos el momento, y eso para mí es amor en estado puro. Ya no temo abrir la puerta, ya no temo apagar el teléfono, ya no temo decir hoy no puedo, porque aprendí a la fuerza, sí, pero aprendí que el amor que más sana, el que más libera, es el que una mujer aprende a darse a sí misma cuando ya nadie se lo ofrece sin condiciones. Y si hay algo que quisiera que quien escucha esta historia recuerde, es esto: no tienes que quemarte para mantener a otros calientes. No tienes que financiar el afecto con tu silencio. No tienes que ganarte el derecho a estar donde ayudaste a construir. A veces la mayor revolución es irse en paz. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te sentiste usada, ignorada o excluida por quienes más amabas, deja tu comentario aquí abajo. Suscríbete para más historias reales, valientes y profundas como esta. Activa la campanita para no perderte el próximo relato. Y si te gustó esta historia, deja tu like. Nos ayuda a que llegue a más personas como tú. Gracias por escuchar